está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Estamos ya listas y listos con un tema que sin duda ha marcado agenda en todo este mes de marzo, porque es el mes de las mujeres y el pasado 8 de marzo, miércoles, se realizó una marcha histórica. ¿Cuáles son precisamente los resultados de estas manifestaciones y el contexto justo de esta mega marcha? Así que hablaremos de la violencia contra las mujeres que van en aumento. También en esta noche vamos a hablar de la situación de aquello que sucedió en Matamoros con estos 4 ciudadanos estadounidenses y la relación y cómo afecta la relación entre México y Estados Unidos. Por supuesto, están también los ojos puestos de la agenda internacional sobre la crisis bancaria en Estados Unidos. Son ya 2 o 3, parece que el tercero está por confirmarse. Vamos a ver cómo va, que cierra sus puertas completamente bancos, instituciones bancarias en Estados Unidos. Así que ese tema lo vamos a compartir con nuestra invitada Rosario Bareño, que me da mucho gusto tenerte en esta mesa. Buenas noches. Igualmente, es un gusto para mí. Buenas noches a mis compañeros de aquí de esta mesa. Iván Arrazola, buenas noches. Hola Trini, buenas noches. Charo, un gusto estar aquí. Igualmente. Augusto Chacón, buenas noches. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches. Gracias por la invitación y qué privilegio, Charo, Iván, estar con ustedes tres. Gracias. Y si ustedes dos me permiten, yo quiero compartir contigo, Charo, lo que sucedió el pasado 8 de marzo. Yo caminé primero hacia sentido contrario donde iba la marcha para después, desde el último contingente, comenzar a caminarla completa, ¿no? Que no le veías fin a la manifestación, ¿no? Ajá. Definitivamente fue una marcha, como tú la dijiste, histórica. Y es la segunda histórica, porque realmente lo estaba comentando antes con Augusto y con Iván, que la del 8M 2020, que fueron más de 35,000, ahora fueron más de 70,000. Yo comencé en Paseo Alcalde, ahí estuve donde estaban primero ahí sentada. Hubo una joven que se llama Odette Gutiérrez, que es cantante, puso la piel chinita a varias. Ella dijo un mensaje, cantó una canción y se la dedicó a su mamá. Me llamó mucho la atención porque dice, esta se la dedico a mi mamá porque me gustaría que me acompañara en la marcha. Mira, me pone la piel chinita, ¿no? Porque su mamá ya no estaba, fue víctima de algún creo delito. Que no investigué más, no sé, yo creo que hay varias jóvenes que en esta marcha les gustaría estar con sus mamás o con sus hermanas, y hay todavía esa brecha. Dentro de las familias hay esa brecha, que no hay ese entendimiento, esa empatía más que todo. A mí se me hizo una marcha bien, la mera verdad. Muy bien organizada. Que fueron 3 marchas, pero nos estamos refiriendo a esta que partió de la Plaza Imelda Virgen hasta terminar en la glorieta de los desaparecidos, definitivamente. Hubo también... Estaban los elementos de seguridad, las policías viales. Me llamó la atención porque yo fui la que estaba ahí y comenzaron a hablar. Ellas pedían que salieran de la zona de Paseo Alcalde. Me llamó la atención porque dentro de todo, la comandante vial, no sé si es el cargo, y los elementos de policía manejaron los contingentes, ¿no? Manejaron los contingentes, pero deja tú eso, en cuanto a la manera de conducirse. O sea, no fueron agresivas, no fueron nada de eso. Sí creo que falta información de cómo manejarse todavía para los elementos de seguridad. Eso sí, me queda claro, porque vi desinformación y vi ignorancia en algunos temas. Las jóvenes que llevaban algunas organizadoras están muy bien informadas, muy bien informadas de sus derechos, de lo que debe de ser dentro de una marcha, cómo manejarse, y lo hicieron y le dijeron, nosotros queremos que te salgas de aquí, de esta zona. Lograron que se salieran tranquilamente, y sí, definitivamente, yo me puse en Federalismo y Juárez, y veías que pasaban, y no tenía fin la marcha. Fue un grito de ayuda, es un grito de que se vean, que se visibilicen. Lo que las mujeres queremos es ser visibilizadas,
Cada una, yo le estaba comentando, cada una tiene una historia, tú lo sabes. Cada una tiene una historia de acoso laboral, acoso sexual, violaciones, feminicidios, desapariciones, violencia extrema, violencia intrafamiliar, el maltrato en todos sus tipos, dimensiones, ¿no? Público, en lo privado, y tú dices, sí. bueno, ¿por qué? Es hacer empatía, ser sororas. O sea, la sororidad es simplemente estar presente, porque no puedes ser indiferente ante una joven o una mujer, una madre, simplemente que ella ya pasó una situación de este tipo de violencia y que se está manifestando como ella lo quiere manifestarse y no debes de juzgar, ¿eh? De hecho, me tocó compartir con algunas mujeres está bien que se manifiesten, pero ¿por qué destruyen? Que no va a ser el tema en esta mesa, porque yo tampoco, y no es mi intención, por supuesto, desviar, ¿no?, el verdadero mensaje de la marcha, que es justo el incremento de las violencias. Tú dabas la cifra, más de 90,000, se duplicó, más de 70,000, se duplicó la asistencia en el 2020, después no hubo marchas porque hubo pandemia y la pasada fue menor porque venía la gente un poquito desanimada por cuestiones de pandemia, ¿no? Pero este duplicar las cifras es el manifiesto claro de que también se está duplicando la cifra de los delitos contra las mujeres, Augusto. No podríamos establecer una relación directa. Lo que sí es evidente es que ciertas cifras nos dan cuenta que las violencias de las que tomamos nota, porque Charo ya nos hacía una lista de aquellas otras que no vemos, que nadie denuncia, que se quedan en el silencio, que se quedan dentro de los muros, pero que se incorpora a la vida de las mujeres cotidianamente en cualquiera de sus actividades. Quizá no podemos decir el doble de feminicidios o el doble de violaciones o el doble de denuncias por violencia intrafamiliar equivalen a tantas protestas. Por supuesto se han incrementado, ha habido una disminución todavía muy marginal, pero se han incrementado. Lo que están diciendo las mujeres con esas marchas es: queremos nuestro espacio. Y mencionó Charo también un concepto que de repente podría quedar como vago: perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Para ponerlo en términos que los hombres lo podamos entender y de manera muy simple, no es igual una mujer saliendo antes de que aparezca el sol en la mañana, que tiene que voltear a ver a todas partes para ver si puede salir tranquilamente, a los hombres que salimos y ni nos fijamos. Eso tiene que ver que hay que diseñar el alumbrado público con perspectiva de género. ¿Cuál es el miedo que puede sentir una mujer y cuál es el miedo que no sentimos los hombres? Así de básico, y lo podemos llevar a los extremos. No es lo mismo como hombre ir a denunciar cualquier cosa que ir a denunciar una violencia personal. ¿Quién tiene la perspectiva de género? ¿Lo tienen la fiscalía? ¿Lo tienen los primeros respondientes? ¿Las policías municipales se pueden hacer cargo de lo que le cuesta a una mujer decir me agredieron? Eso es la perspectiva de género. Cuando todos nos pongamos en los zapatos de las mujeres y digamos, no es lo mismo sentirse apretado en un camión como hombre que sentirse apretado como mujer. No es lo mismo. No es lo mismo esperar 15 minutos en una esquina el camión al anochecer como hombre que como mujer. Todo eso tiene que ver con esa protesta. Tenemos un espacio público pensado, hecho para los hombres. Y Iván, te pregunto, bueno, no estaban invitados los hombres en un último contingente sin la marcha, pero están invitados a observar, sí están invitados a, como dice Augusto, ¿no?, cuando podamos entender o ponernos en algún momento en los zapatos de las mujeres, ¿no?, como hombre, pudiéramos conocer lo que es una política pública con perspectiva de género, Iván. Y tuvimos oportunidad de seguir algunos y con mucha emoción de ver tantas niñas. Fue sorprendente, muchos menores de edad, mujeres, muchas mujeres, niñas. Sí. Marchando, ¿no? Y marchando por... Me parece que no se puede cuestionar la legitimidad de este movimiento. E inclusive en estas manifestaciones, que algunas de ellas son violentas, considero que son legítimas precisamente por el daño que el Estado ha provocado, los derechos que el Estado no ha reconocido a las mujeres. Entonces, es una protesta legítima desde cualquier ángulo que se le quiera ver, Trini.
Dicho esto, me parece que cada vez este evento, este suceso del 8 de marzo viene creciendo más y más y lo viene haciendo de una manera muy interesante. Culturalmente me parece que también cada vez se toma más conciencia del rol, del papel de las mujeres. Lo que me preocupa es la respuesta de las autoridades, el ver, por ejemplo, Palacio Nacional amurallado, ¿no? Tratando de proteger finalmente un espacio que le sirva al presidente para decir muchas cosas, pero en acciones concretas me parece que no lo hemos visto. Y me parece que también no hay una interlocución por parte de las autoridades en los distintos niveles de gobierno para precisamente poder discutir, poder dialogar sobre lo que quieren las mujeres en materia de libertades, en materia de derechos. No hay esta interlocución. Me parece que hay una protesta, una voz legítima, porque además son diferentes las cosas que quiere este movimiento feminista. No hay unanimidad en lo que se busca, y me parece que también esa parte es válida, pero no veo en las autoridades estatales pues estar a la altura, digamos, del momento, a la altura de las circunstancias. En semanas recientes vemos, por ejemplo, cómo el presidente López Obrador acusa de corrupción a los jueces, pero ¿qué hay de las procuradurías? ¿Qué hay de las fiscalías al momento en que tienen que realizar su trabajo? ¿Qué hay de todo este trabajo cuando una mujer solicita ayuda, pide auxilio y no encuentra una respuesta por parte de las autoridades estatales, ¿no? Entonces, me parece que para poder sentirnos satisfechas con lo que se está haciendo, tendría que haber una interlocución real, un esfuerzo más sustantivo, ¿no? Y mientras tanto, la realidad pues se nos vuelve a presentar. Por supuesto. Sí. El mes de febrero la cifra de violaciones denunciadas es más alto que el promedio del año pasado. Es un mes, pero sí están las violencias. Podemos ver que de repente baja o que de repente sube, pero a final de cuentas, 48 violaciones denunciadas en un mes en el estado es muchísimo. Es más de una diaria. Y uno podría pensar, a partir de programas como este, Trini, de lo que leemos en los medios, de las pláticas que hay en ciertos círculos, que estamos del otro lado. No, estamos en el mismo lado. Sí. Es un pleito por derechos, pero no por adquirirlos, porque derechos están establecidos. Es porque tengan acceso a esos derechos. Las mujeres no tienen acceso a los mismos derechos, vamos, ni al mismo sueldo que tenemos los hombres haciendo las mismas. Que decía la doctora Raquel Partida, ¿no? Hasta un 26% de diferencia entre hombres y mujeres por realizar el mismo cargo. Sí. Y además, bueno, pues la carga extra laboral, porque las mujeres siguen cargando con las labores de cuidado y con las labores domésticas, mientras los hombres no. Nosotros en Jalisco Vamos tenemos un dato, y creo que ya lo he sacado a pasear aquí. Quienes más usan el transporte público en Guadalajara son las mujeres. Los hombres usamos más el automóvil. Así que sí, las autoridades de repente hacen esfuerzos. Creo que el gobierno de Jalisco está haciendo un esfuerzo transversal por la igualdad sustantiva. Se trata de cambiar una cultura de muchos años, y muchos, en este caso específico, no es un sexenio ni son 3. Es la historia misma de la cultura, en donde la mujer ha estado subyugada permanentemente y ahora se trata de pasar al otro lado. Eso es lo que tenemos que cambiar, y sí tienen que ver las autoridades, que tienen que predicar con el ejemplo, pero también la sociedad debemos hacer un análisis de conciencia de cómo tratamos en nuestro entorno cercano a las mujeres. Hay una plataforma en la que Jalisco Cómo Vamos participa en el análisis de los casos de violencia, y en esta plataforma se analiza justo delitos como el robo, por ejemplo, automóviles, ¿no?, etcétera. Pero dentro de ese desglose de números están violaciones, como tú lo mencionabas, feminicidio. Violencia intrafamiliar también. Exactamente. ¿Cómo resultó este comparativo que hacen con justo lo que mencionas, ¿no? Febrero, el primer bimestre con febrero. respecto... Es una plataforma, está a disposición de quien quiera. Cada día 10 del mes siguiente se actualiza los datos del día previo. El viernes anterior, viernes 10, se actualizó, y son los datos de la Fiscalía del Estado, que provee la Fiscalía del Estado. Se actualizó, y son los datos que el gobierno llama de seguimiento especial.
Y sí, tenemos algunas de las violencias que sufren las mujeres. Ya decía yo, violación. En febrero en Jalisco hubo 48 carpetas de investigación abiertas. Y esto es importante hacer el énfasis porque que haya 48 carpetas no implica que fueron todas las violaciones que pudieron haber sucedido en el Estado, porque hay mujeres que no denuncian. Justo porque no tenemos los mecanismos adecuados, ni las fiscalías, ni los municipios, todavía nos falta mucho para aceptar estas denuncias y que la mujer no sea doblemente victimizada. 48, pensemos que el promedio de los 12 meses previos era 46. Es decir, en febrero subimos en 2 violaciones, 1.5 más que los 12 meses previos, que había sido el promedio, pero mantener un promedio de 46.5 violaciones al mes nos habla del gran trabajo que todavía hay por hacer. Y fueron de estas 48 que se registraron 35 en el área metropolitana de Guadalajara y 13 fuera del área metropolitana de Guadalajara, que tuvo conocimiento la Fiscalía. En el caso de violencia familiar se incrementó significativamente, de 1.164.5 en promedio al mes. 1.164 carpetas de investigación por violencia familiar. En febrero hubo 1.310. O sea, 300 más. Y así con feminicidios, que ha bajado, sí, desde 2018. Sin embargo, en febrero tuvimos 3 en Jalisco. 3 muertes de mujeres por razón de género, que se catalogan como feminicidios. El promedio, tras una investigación, según el resultado oficial. Según el resultado. Según la misma Fiscalía dice, este es feminicidio o este es un homicidio doloso en el que no interviene la razón de género. Pero tomemos la distinción que hace la Fiscalía, hubo 3 contra 2.9 que se registraron en promedio los 12 meses previos. Sin embargo, de lo de las cifras, y lo comentábamos, es de violaciones que van al alza, pero aquí lo que llama la atención es que hay municipios donde no se había registrado violaciones o feminicidios, por ejemplo, en el caso de feminicidios que fue en Mezquitic, en el caso de violaciones en otros municipios que no se había registrado, independientemente de la zona metropolitana, que es donde se registran más por, obviamente, la población. Pero yo nomás quisiera así, aparte de esos delitos, también dentro de lo que fue lo de la marcha, hay muchas jóvenes que son estudiantes y que han sufrido acoso sexual por parte de autoridades, ya sea maestros, administrativos y eso, y que las han revictimizado. Ahí tiene que ver un punto así de que las autoridades universitarias, de todo tipo, de privadas y públicas. De hecho, lo vemos, ¿no? Cuando colocan los tendederos, ¿no? Y lo han hecho en cualquier institución de educación. Y ahí es donde, porque ha habido casos donde se ha señalado a la joven que ha denunciado al interior de las instituciones y se le ha revictimizado porque la meten a un salón donde están todo el presunto victimario, la joven que fue víctima y todo el mundo se da cuenta ya. Y ahí hablábamos hace rato de los protocolos que debe de haber dentro de las instituciones educativas, ya sea de nivel medio a nivel superior. A mí sí me gustaría tocar eso porque hay mucha joven estudiante de prepa, secundaria y universidad que estuvieron en la manifestación, que estuvieron en la marcha y que es lo que principalmente denuncian también. ¿Y con qué nos vamos a la pausa, Iván, para concluir este tema esta noche? Bien, un dato importante, el de las carpetas, habría que ver también el seguimiento que se les da a todas estas carpetas que se abren, si hay sentencias, si hay culpables, 95% de impunidad en delitos, creo que es una cifra muy alta, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre... O sea, no se denuncian el 93% de los delitos. Además de lo que sí se denunció, hay un 95% de impunidad. Y a mí lo que me asombra es que muchas veces cuando esas 2 carpetas, por ejemplo, que se les dio seguimiento de principio a fin, no todas
la sentencia es a favor de la víctima. Exactamente. Así es. Así que las y algo, cifras son algo alarmantes. importante, Trini, rápidamente, que tiene que ver con las cifras. No nos podemos quedar en las cifras, es decir, al sumarse a la estadística no termina el problema. La cifra es el piso mínimo sobre el que debemos dialogar sobre un fenómeno, y en este caso las violencias contra las mujeres. Las cifras son muestra de un fenómeno que está ahí, que es muy grande, que está dañando a la sociedad grandemente, y las cifras son apenas el punto de partida, no es el punto de llegada. Como dicen ellas, ¿no? No quiero ser parte de la cifra. Así y para es. no ser, justo eso es lo que debemos de atender. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar? Así es. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos también de esta crisis que se ha iniciado entre la relación de Estados Unidos y México con el evento en Matamoros. Al volver. Bueno, ya estamos de regreso platicando con Rosario Bareño, Iván Arrazola, Augusto Chacón, y justo el tema que nos trae también a la discusión esta noche es Matamoros y el FBI, directamente el FBI interpretando esto, la postura de Estados Unidos respecto al secuestro de 4 personas ciudadanas estadounidenses, una mujer, 3 hombres, 2 de ellos aparecen sin vida, y esto empieza a desencadenar una serie de posturas y comentarios. Marcelo Ebrard tuvo que viajar a Estados Unidos, ¿no?, a tener una reunión también, y dijo que iba a defender México, ¿no? ¿De qué defiende cuando, digo, Estados Unidos también tiene su parte, ¿no? Sin duda son los grandes consumidores, grandes importadores de grandes cantidades de drogas. No se puede solamente ver la culpabilidad del lado de México, pero sí hay que ir a defender a México ante las autoridades de Estados Unidos después de lo sucedido en Matamoros, donde hay un evidente error y confusión, porque así lo dice el cártel que domina la zona. Gente de mi cártel, ¿no?, secuestró a estas 4 personas de manera errónea y aquí te los entrego. Y de una manera... ¿Qué nivel? No, más rápido que el propio Superman diría, ¿no? Que la propia autoridad va y los entrega y los pone a disposición de la autoridad, mi querido Iván. Fue un caso que sigue en este momento provocando una alteración, un roce entre la relación México-Estados Unidos. Pues es un caso paradigmático, ¿no? Muchos lo ven así por todas las implicaciones que tiene, todo lo que evidencia, y ciertamente Estados Unidos y México tienen un problema. Por el lado de Estados Unidos, el problema está en este tráfico de fentanilo que está matando a miles de personas en Estados Unidos, y pues nosotros tenemos un problema muy grave de violencia, cada quien con su problema, y pareciera que después de este incidente, pues cada quien se sigue quedando de alguna forma con su problema. Este incidente donde 4 personas, una mujer, 3 hombres que vienen de Carolina del Sur, viajan a Matamoros por un tema de una cirugía plástica que se va a hacer la mujer, cruzan hacia territorio mexicano y, como dices, los confunden con parte de un cartel de haitianos. ¿Qué es lo que muestran las imágenes que se difunden y todos los medios estadounidenses las dan a conocer? Cómo suben los cuerpos como si fueran animales ya de los 2 hombres muertos y pues de las otras 2 personas que los acompañaban. ¿Qué sorprende del asunto? Que bueno, las autoridades mexicanas cuando quieren, cuando se les obliga, son capaces de dar resultados de forma inmediata, y en 3 días ya tenían a los secuestrados, ¿no? a los secuestrados. Y pues bueno, si eso lo comparamos con la cifra de desaparecidos que hay en el país, pues es muy eficiente el trabajo que realizan, ¿no? Para mal, porque entonces la ciudadanía se cuestiona, bueno, entonces, ¿de qué tipo de trato se trata, ¿no? ¿Por qué a ellos, siendo ciudadanos estadounidenses, sí los pueden encontrar tan rápido, y pues aquí en el país no hay señales de que las cosas se estén haciendo bien? Entonces empieza ahí toda una serie de dimes y diretes, pero además en un entorno en el cual
sobre todo el Partido Republicano está presionando muy fuerte a la administración de Joe Biden para que los grupos terroristas, los grupos de narcotraficantes sean declarados como grupos terroristas, con las implicaciones de que pudiera haber operativos por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México para poder capturar algunos de estos grupos, ¿no? Evidentemente, pues no gusta esto del gobierno mexicano, es un acto de intervencionismo, definitivamente sí lo es, pero las implicaciones me parece que son mayores, ¿no? Y es creo que parte de lo que vamos a tratar de discutir. Llama la atención, sorprende sobre todo lo del cártel también. Definitivamente cuando un cártel te dice actuaron de mutuo propio, o sea, de que ellos... Por su cuenta. Por su cuenta, ahí están, ahí se los entrego. Una falta de disciplina, ¿no? Una falta de disciplina y ya estar ante todos los medios con comunicado casi, o sea... Dices tú, ¿en qué nivel estamos? O sea, ¿qué país Así tenemos? que emita su comunicado oficial. El FBI está actuando, o sea, por la presión, obviamente, ser ciudadanos estadounidenses. Ya puso una liga para que den todos los datos, rostro, perfil, dónde, con recompensas para castigar a estos. Y lo que dices de lo de los terroristas calificados de terroristas, o sea, ya tiene tiempo desde la administración anterior, si mal no recuerdo, con Donald Trump, ya se había manejado eso de que Estados Unidos quería tipificar, ya señalar que cada de los cárteles que fueran señalados como terroristas, como grupos terroristas, porque eso ¿qué implica? Implica que las actuaciones de las corporaciones de Estados Unidos, más que todo, sería intervenir, aunque fuera en un país. Yo siempre me he preguntado, o sea, ¿no interviene el gobierno de Estados Unidos en operativos en México? ¿Quién detuvo al Chapo Guzmán, ¿no? En aquellos años, Augusto? Pues sí, bueno, se dice que con información de la DEA, ¿no? Pero sí, el tema de los criminales entregando a otros criminales llama la atención porque bien pudiéramos haber respondido como Estado, está bien lo de los 4 y los otros miles. Sí. Y los miles de desaparecidos que también podemos cargar a tu cuenta, de esos no vas a rendir ninguna explicación y lo vamos a dejar pasar porque bueno, ya quedó, no pasa nada. De entrada, viniera lo que viniera, la respuesta que tiene que dar el Estado mexicano el Estado, a los estadounidenses a nivel de Estado, es por qué aquí la gente se muere, por qué cruzan la frontera y los matan por lo que sea. Eso no debería suceder. Ni con alguien que trafica, ni con nadie. No debería simplemente suceder. Nosotros lo primero que hacemos, y lo podemos recordar, si tiembla en Turquía, los primeros reportes que recibimos es no había mexicanos. El trabajo de la embajada en cualquier país es ver qué pasó con los connacionales. En aquel país, así haya sido un desastre natural, un acto terrorista, lo que sea, es lo natural de los estados, para eso están. Que tuvo que ir a proteger a México, no creo yo, que tuvo que ir a explicar qué nos protege a nosotros. Sí, el problema no es solo nuestro. Si lo hemos de dividir, Estados Unidos le pone 50% del problema, de allá vienen las armas, allá se lava la mayor parte del dinero, allá está el mercado más potente, acá lo traemos, en algunos casos lo fabricamos y usamos las armas para dirimir, usan los criminales las armas para dirimir sus negocios. Parece que lo que se revela en Matamoros es el nivel de podredumbre que hay. El cinismo de los criminales diciendo, ay, perdón, estos indisciplinados, como dijiste tú, se excedieron. Me parece que se han excedido desde al menos 2007 de una manera que ya cuesta cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Un país entero con regiones perdidas en donde la gente vive con temor. Esa es la explicación que nos tienen que dar. Y 4 estadounidenses asesinados nos dan la entrada perfecta para decir qué mal que los mataron a ellos, pero ¿y quién nos explica de los demás? Va a pasar el revuelo mediático, se sube a la presión política que ya nos decía Iván. Los republicanos, una ala extrema de los republicanos ve la gran oportunidad para meterle el pie a Joe Biden con esto.
¿Y qué tal la campaña que anuncia o que dice que si no se están quietos, entonces va a comenzar una campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos para que no voten por los republicanos? Para que los mexicanos no voten. Me parece que está fuera de lugar, porque la explicación más importante no es si los americanos nos piden cuentas y si nos están subyugando y si el FBI está o no está. No, el problema es que la gente aquí se está muriendo asesinada, de cualquier nacionalidad, y que los problemas se están dirimiendo a balazos. Los abrazos no han llegado todavía. Ese es el fondo del asunto y eso es lo que nos tiene que explicar. Y que con qué cara te defiendes ante Estados Unidos, que reitero, tiene su 50% de culpabilidad por todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero con qué cara si no tienes arreglada tu casa, ¿no? Para empezar. Es que bueno, hay varias cuestiones que son evidentes. Una es el control del narcotráfico en muchas regiones del país, que con toda naturalidad pueden llegar a mediodía y pueden matar o pueden secuestrar a la persona que sea, ¿no? Entonces, eso de entrada es evidente. Dice López Obrador, es que los medios en Estados Unidos fueron muy amarillistas en la cobertura. Pues habrán sido amarillistas, pero esa presión que le metieron al gobierno mexicano funcionó e hizo que en 3 días dieran resultados. Y bueno, también hay una declaración por parte de este general del Comando Norte, cuando le preguntan, ¿México está haciendo suficiente para el tema del control, de impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos? Y su respuesta es, me parece que todos podríamos hacer más. Entonces, hay también aquí un aspecto que es al mismo tiempo preocupante, porque pues, los muertos efectivamente lo está poniendo en México, pero ¿hasta qué nivel realmente está llegando la cooperación del gobierno mexicano? O es decir, ¿cuánto de las fuerzas de seguridad realmente se tienen que dedicar a estas actividades del control en la frontera, la vigilancia? ¿Y cuántos realmente están en actividades de seguridad interior, ¿no? Es algo que tampoco termina de quedar claro por parte del gobierno mexicano, ¿no? Yo coincido con Augusto en el sentido de que el gobierno de México fue a explicar, o sea, no fue a defender, pero también otra cosa, y volviendo al cártel, o sea, de la podredumbre que habla Augusto en en el país, porque no nomás es en ese estado, pero en ese estado, de que también entre los cárteles hay códigos o qué, porque salen a justificarse cuando son estadounidenses, cuando son mexicanos, cuando son de su propio estado, a lo mejor no salen y no dicen, o sea, hasta en eso. Por eso es el nivel de sorpresa, es el nivel de indignación también, ¿eh? O sea, tú lees, escuchas todo lo que han dicho este cártel que gobierna, si se pudiera decir esa palabra, o tiene el poder allá en Matamoros. En el norte del país, sí, en el norte del país, pero no es posible. O sea, el gobierno mexicano yo creo que se ha quedado corto ante esta situación y visibiliza la muerte de estos estadounidenses, de toda la situación lamentable que vivimos en materia de inseguridad y en materia de narcotráfico. Y resulta, Teni, perdón, que terminamos por no aprender, porque los jesuitas, los 2 jesuitas muertos en Chihuahua, junto con el guía de turistas, siguen la impunidad. Con todo y las expresiones del Vaticano, con todo y lo que pesa la compañía de Jesús, no se movió nada. El gran pasmo durante 15 días y después absolutamente nada. La impunidad, un solo asesino perseguido y no lo han podido atrapar, sigue en la impunidad. Tenemos que también como sociedad tener cuidado de no solo estar reaccionando a los grandes casos, sino ver estos grandes casos sí como un emblema de lo que nos está pasando cotidianamente. Hay leyendo, ¿no?, sobre lo que sucede en Tamaulipas en general, en un medio local, habla de una línea de 30 kilómetros más entre Matamoros y la costa del Golfo de México, donde se le conoce como la Ruta del Terror. En esa ruta hay un predio o un espacio que le llaman La Bartolina. Ahí se encontraron media tonelada de restos humanos sepultados. El cementerio.
A ver, si ya lo tengo aquí, si me lo están describiendo, si me están dando el mapa, me están dando la ubicación. Lamentable es lo que está sucediendo con eso, el cementerio de la Bartolina, como está llamada, como fue en Ciudad Juárez en su momento, el cementerio de las mujeres. Claro, y que siguen las mujeres buscando a los suyos, que es un lugar donde saben que tienen que seguir buscando. O en el mismo la Tamaulipas, San Bartolina Fernando, hace unos años, con los migrantes, que eran decenas. Es lamentable, o sea, tú bien lo dices, Trini, o sea, sabes el lugar, sabes que hay carreteras donde no puedes... Bueno, no nos vayamos tan lejos, pero bueno, en el país hay varias carreteras donde no se puede transitar a cierta hora. Por eso cerca de el la blindaje ciudad de las fronteras, ¿no? Digo, se pacta un blindaje entre estados vecinos, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Pero sí hay un blindaje porque sabemos, lo dijeron los mismos sacerdotes también, ¿no? La Iglesia Católica en Jalisco, ¿no? Vamos caminando hacia ciertos estados y ahí nos paran y, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que están ahí visibles. Pues en este lugar, en Matamoros, está más que definido el espacio. Definitivamente. Y bueno, y si a eso se suma, por ejemplo, la marcha del día de ayer a favor de las fuerzas militares Los y militares. otro evento lamentable Oye, eran que los ocurre en únicos que les Tamaulipas. faltaba marchar. Pero que bueno, fue... y que también ahí hay una crítica hacia la política de seguridad en el país, hacia encomendar todas estas labores al ejército para las cuales pues evidentemente no está preparado, ¿no? Y también es un reflejo de que nadie está conforme con esta política que el gobierno federal pues ha implementado. ¿Cómo viste esta manifestación? Aquí fue poca, fueron pocos militares, no fue más de una veintena de militares, pero el mensaje era el mismo, en contra, como lo que sucedió en otras partes del país, que fue más numeroso, definitivamente. Y la pregunta es, lo que estábamos realizando, ¿dónde está la Guardia Nacional? Por ejemplo, en varios... situaciones de inseguridad, de narcotráfico, o sea, nomás nos anuncian, va la Guardia Nacional, tantos elementos, tantos, los mismos militares, están molestos y están inconformes por la política en materia de seguridad, en materia del plan estratégico de seguridad exactamente nacional, ¿no? que ha planteado el gobierno federal. O sea, ahí hay una inconformidad y no se debe de dejar de lado esta inconformidad, esta molestia que ha tenido a los militares en las calles, en zonas delicadas donde han muerto a militares. Esto también sale por lo que sucedió con militares que asesinaron a los jóvenes, uno de ellos con nacionalidad estadounidense, que también volvemos a lo mismo. Fue uno con nacionalidad estadounidense que no demerito y no denosto y no... o sea, el resto de los que se manifestaron, No, el resto porque son seres humanos, ¿no? Pero el gobierno nomás así está con casos mediáticos, con casos de personas que no tienen son puestos los mexicanos. ojos de las autoridades en el extranjero, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa. Y también hay que tener el ojo puesto porque después de una crisis tremenda como fue lo de la pandemia, ahora, ¿qué le está pasando a toda la institución bancaria en Estados Unidos con este quiebre total de dos bancos sobre todo y uno que tienen ya en la mira? Así que al regresar vamos a hablar de esta crisis bancaria en Estados Unidos, después de la pausa. Bueno, nuestro tema en este último espacio es justo lo que está pasando en Estados Unidos con la banca, en específico con Silvergate Capital y Silicon Valley Bank. Están cerrando totalmente sus puertas. Fue visible la fila de cuentavientes que sacaron de la noche a la mañana todos sus ahorros o sus cuentas dentro de estos bancos.
Dice el gobierno de Estados Unidos que no tiene por qué entrar a salvar a estas entidades financieras, ¿no? Sino que también se pusieron a la venta antes de abrir los bancos y la actividad financiera este lunes para ver de qué manera iban amortiguando este gran golpe y que, como lo mencionabas tú justo en la pausa, no se fuera como efecto dominó, afectando a otras instituciones bancarias. Que hay que irnos, ¿no? Un poquito atrás, lo estábamos comentando también. Esto fue propiciado por la Reserva Federal al aumentar los intereses por temor porque se incrementara la inflación en Estados Unidos. Esto leyendo analistas de Estados Unidos y a gente de allá, dicen que para México, por ejemplo, ¿en qué nos afectaría? Hablan de las remesas que envían los connacionales acá a México, que pudieran bajar, no desaparecer, pero sí bajar. Eso te habla un poquito, y también el miedo que existe de que haya un efecto dominó. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Inyectar recursos a otras instituciones bancarias y proteger los ahorros, como bien lo dices, Augusto, los ahorros de la gente que tenía ahí su dinero, ¿no? Eso también de cierta manera proteges, blindas las instituciones, el sector financiero, que es lo que habla el temor de los estadounidenses. Para nosotros los mexicanos, pues el Silicon es un banco del sector tecnológico, no sé hasta qué punto a lo mejor que nos pudiera afectar como mexicanos, sobre todo porque nosotros tenemos este sector también muy trabajado y que va en crecimiento, ¿no? Pero esto también de lo que está sucediendo en Estados Unidos habla también del resto a nivel mundial, sobre todo por el crecimiento, porque los países, su nivel de crecimiento ha sido reducido. México también lo ha tenido reducido, o sea, ya sus expectativas no son de un alto crecimiento, son incluso, todavía no se llega ni antes de la pandemia. Aquí el temor en Estados Unidos es el efecto dominó, que no respete las siguientes instituciones bancarias que pudieran tener mayor representatividad en el mercado financiero. En todavía dicen que está muy segmentado y que no tendría... Sí, ¿no? hasta ahorita. Es como si nosotros pensáramos en bancos pequeños que comprenden la actividad económica de un solo sector, ¿no? Y no estos bancos comerciales, ¿no? De firmas internacionales, pero exactamente. Y México en todo esto, yo veo las cifras, ¿no? 17,94 el dólar, ¿no? Muy abajo, con niveles de muchos años atrás. O, por ejemplo, llegar a récords de remesas, como lo estabas comentando, de 60,000 millones de dólares, ¿no? Una gran cantidad. Y pareciera que sigue todavía Estados Unidos, ¿no? O este comportamiento internacional salvando a México de una crisis y fortaleciendo al peso, Augusto. Bueno, por supuesto, tiene que ver el comportamiento global de la economía en cómo se está México desempeñando. También algunas cosas buenas que sí se han hecho aquí. Hemos sido más o menos responsables con el gasto. Estamos gastando en cosas que no debemos gastar, pero estamos dejando de gastar en otras. Entonces no estamos incurriendo en una deuda excesiva. Oye, muy inteligente, ¿no? A ver, yo recorto estos fideicomisos que pues no sabía a quién le llegaba los billetes y mejor eso es parte de que la economía mexicana genere buenas expectativas. Estamos ofreciendo tasas muy altas, que es la medida que todos los bancos centrales en el mundo toman para contener la inflación, contraer la economía para que baje la inflación y no perjudicar a los más pobres. Sí, son bancos pequeños, no es JP Morgan, no es Citi, pero recordemos que la economía se basa en buena medida en la confianza. Si una crisis de desconfianza inunda a los estadounidenses y dice, ¿sabes qué? Yo ya no sé si el banco tenga mi lana, mejor voy por ella, y si hubiera un contagio para pedir retiros de abonos. Sucedió en la gran crisis de 1929. Los bancos no todo el dinero lo tienen disponible para regresárselo a los ahorradores, porque hay inversiones, hay proyectos que apoyan, que son con los que a final de cuentas pagan los intereses. Si de repente hubiera una crisis, por eso el presidente Biden hoy muy temprano en la mañana salió a decir, tranquilos todos, hay dinero para respaldar a los ahorradores para evitar esta falta de confianza, esta pérdida de confianza que trae que todo el mundo quiera su dinero, que se devalúe más el dólar y que pierda la economía. Por eso era muy importante generar confianza
No vi cómo cerró el tipo de cambio a mediodía o esta tarde, cómo le fue a Estados Unidos en las bolsas luego de estos cambios, pero justo lo que hizo el presidente fue inyectar confianza. Sí, los bancos quebraron, no conocemos las razones íntimas. Uno era sobre todo financiador de lo que se llama startups, pequeños negocios en los que se invierten para hacerlos crecer, el de Silicon Valley precisamente. No son bancos grandes, pero lo que hay que evitar es que se pierda la confianza. Y el gobierno está ahí justo para dar confianza y decir, todos quietos, no está pasando nada. Incluso los que tienen fondos en esos bancos están garantizados y eso espero que haya funcionado. ¿En qué nos puede servir a México? Pues también poner nuestras barbas a remojar. Aquí tenemos muchos menos bancos. En Estados Unidos hay muchísimos bancos pequeños por todas partes y el gobierno tiene que estarlos monitoreando. Aquí tenemos bancos grandes. Hemos aprendido la lección por la parte más dura, desde 1982 y después 1995, la importancia de un buen manejo de los bancos, pero sobre todo un buen control de los bancos. Aquí no corremos ese peligro. Lo que sí nos puede beneficiar es que aquí el sistema bancario y el manejo de las políticas macro de la economía generan confianza, por eso están llegando tantos dólares. Entonces, en esa parte no creo que tengamos problemas. Tampoco creo que las remesas se vean grandemente afectadas. Pasan por otros bancos, quizá por algunos bancos pequeñitos. No creo que debamos tener aquí, y menos nosotros, generar una crisis de confianza en nuestro sistema bancario, ¿no? Sí, Iván. Bueno, es 19.95. Es una 18.95. 18.95. 18.95. que se le compara mucho con la de 2008. Pero bueno, hablando en consecuencias, la crisis de 2008 le costó a los Estados Unidos cerca de 700 billones de dólares. Una cifra brutal y que tuvo que ser financiada por el Estado, por el gobierno de los Estados Unidos. Tuvo que salir al rescate y esto siempre es algo polémico. Cuando los bancos ganan, pues ellos se quedan con sus ganancias, no ellos y sus directivos, pero cuando los bancos pierden es el pueblo, ¿no?, el que tiene que salir y financiarlos. Entonces, esta es una cuestión que Joe Biden aclaró, en la administración no vamos a rescatar con recursos públicos a estos bancos. En el caso de Silicon Valley, perdió en un solo día cerca de 42 mil millones de dólares en 10 horas. O sea, fue brutal. Todo empezó porque el banco quería obtener dinero, capital, pues para poder financiarse. En el momento en que los ahorradores se enteraron de que no tenía ya liquidez, capital, fue cuando empezó la fiesta, ¿no? Y entonces empezaron a sacar dólares. Y todavía había mucha incertidumbre el fin de semana porque pues el gobierno en un inicio había dicho que únicamente iba a garantizar a aquellos ahorradores que tuvieran cerca de 250 mil dólares en el banco. Pero bueno, el 94% tenía más de ese dinero, ¿no? Estaban ahí, por ejemplo, empresas como Roblox, empresas pues, medianamente grandes. Entonces había que de alguna forma garantizar los recursos de esos bancos. ¿Y cómo se va a financiar esto? Pues bueno, los activos del banco, que son cerca de 209 mil millones de dólares, son los que van a financiar parte de los ahorros. Y si no alcanza, hay un fondo por parte de los bancos que también va a ayudar a cubrir lo que se tenga que pagar, de tal forma que se pueden estar seguros los ahorradores. Además, también hay otro elemento que es, este banco sobre todo pues, se dedicaba a empresas tecnológicas, entonces también es un sector como muy focalizado, ¿no? De tal forma que no tendría que haber a la larga como o esperar una especie de efecto contagio, ¿no?, de que se llevara a más instituciones. Fueron cerca de 3 bancos los que tuvieron que declararse en quiebra el fin de semana, pero todo parece indicar que el asunto está controlado, que no tendría que ver más allá este asunto. Evidentemente lo que señala Charo sobre el tipo de cambio, pues también, y hablando del tema de la confianza, pues también de alguna forma los inversionistas pues quieren ver un poco cómo se acomoda el mercado y por eso pues vimos estos vaivenes, ¿no?, en los tipos de cambio, que también dicen, bueno, el tipo de cambio tan barato pues se debe al presidente López Obrador.
Eso pues, No. no hay tampoco ni que quitarle ni que restarle, Ni que ponerle. pero pues tiene que ver con un tema de que las tasas en México son más altas y pues hay un mayor interés de invertir para muchas personas en pesos y pues eso mismo ha provocado que tengamos un dólar más barato, pero pues cualquier cambio pues puede provocar estos Sí, Movimientos. Y Movimientos, ¿no? hay un matiz, ¿no? Normalmente en las crisis los banqueros no sufren. No. Sucedió en 2008, 2009, pensamos que iba a ser la gran lección para el sistema financiero mundial, porque esa fue una crisis mundial, y ninguno acabó mal. Los grandes sueldos, las grandes prestaciones que se daban quedaron intocadas. El matiz es, sí, protejamos a los ahorradores, pero no a los banqueros. Si ellos han de quebrar, que quiebren, y si han de perder su patrimonio personal, que lo pierdan. Pero sí le corresponde al Estado, porque le toca hacer una revisión de cómo funciona el sistema financiero, proteger a los ahorradores que de buena fe confiaron en que ese banco iba a tener su dinero ahí, pagando los intereses que ni siquiera son tan grandes que corresponden. Creo que ese es el matiz, no salvar banqueros, sino proteger a los ahorradores que de buena fe tienen invertido su dinero ahí. De hecho, en este momento viene a mi mente la queja de muchos ciudadanos jaliscienses que han perdido todos sus ahorros en estas financieras, ¿no? En estas empresas como la de AJP, Cajas Populares, etcétera. El año pasado AJP fue un golpe no solamente económico, sino social, ¿no? Provocó justo que la gente pusiera su mirada en dónde tenía sus ahorros y se vinieron como en escalada. Oceans, Green Ocean se llamaba, tengo entendido, otra empresa, y así le va sumando, ¿no? De estas que pierden todos sus ahorros y que eso que le daban, ¿no? De intereses era justo lo que les mantenía, sobre todo a personas de la tercera edad o personas que necesitaban ese dinero para asegurar sus tratamientos médicos, etcétera. ¿Cómo nos vamos de esto mundial a lo que en realidad importa? Dices tú, lo que tienes que garantizar es que las personas recuperen y tengan sus recursos, ¿no? Y no salvar o siempre estar con toda la maquinaria del Estado protegiendo a los poderosos o a las entidades financieras, ¿no? Claro, el Estado tiene la obligación de supervisar. La diferencia, si es que hay alguna, claro, con estas cajas de ahorros o con estas inversiones, es que le ofrecen a la gente una cantidad que no es natural. Que cuando le ofrecen intereses tan altos, algo no está bien, algo no es correcto. Y se van de largo y cuando voltean es demasiado tarde. Aquello que les ofrecieron no se va a cumplir. La diferencia está en que cuando es un banco formal, sancionado por la autoridad financiera del país, de Estados Unidos o de México, el Estado adquiere una responsabilidad de estar monitoreando que aquello se cumpla. Cuando le ofrecen a la gente, y esa es la protección que debemos tener cada cual, cuando nos ofrecen una ganancia que se sale de los estándares que se están ofreciendo en general, algo no está bien y en algún punto va a tronar. Y ha sucedido aquí. Qué bueno que se entre a proteger a esos ahorradores, porque también, ya hablábamos de confianza, ya hablábamos de denuncia, me gustaría saber los mexicanos a dónde podemos ir a preguntar, oiga, me están ofreciendo esto en tal financiera. ¿Es confiable o no es confiable? Creo que debemos aprender a hacer eso, porque si no, siempre la ilusión de ganar más haciendo menos nos va a meter en problemas. Y pensábamos, ¿no?, que no podíamos tener un panorama peor a nivel internacional después de la guerra en Ucrania, que continúa, que está ahí, que tenemos escasez de energéticos, que se ve la repercusión, ¿no? Y ahora viene esto que ojalá y ahí pare, ¿no? Ojalá se trate solamente de estos banquitos, porque sí, en efecto, en Estados Unidos hay una actividad financiera muy diferente a la que hay aquí. Yo nunca me hubiera imaginado que yo pudiera diseñar un cheque de mi chequera personal y en Estados Unidos le puedes poner un personaje de una caricatura, si así te gusta y así te place hacerlo. La dinámica es completamente diferente. Sí, definitivamente. Bueno, pues ¿con qué nos vamos, mi querido Iván? Bueno, me parece que tenemos que ver con cierta reserva, pero tampoco tendría que generar una preocupación adicional este tema. Nada que ver con la crisis de 2008, que es así, pues tenía de fondo pues un tema de que se dieron un montón de hipotecas, se La flexibilizaron los crisis créditos. del mercado De inmobiliario. la burbuja, la famosa burbuja inmobiliaria, no es el caso, ¿no? Esto está muy focalizado y no tendría, probablemente va a haber días de turbulencia, pero seguramente en unos cuantos días vamos a tener un peso
barato como el que nos hemos acostumbrado a tener. Ay, ojalá. Bueno, así es la economía. Un peso barato para ciertos efectos está bien, pero si pensamos en un 10% de depreciación, la familia que recibía 1,000 pesitos de remesas está recibiendo 900. Sí. Está comprando menos. Así que unos ganan, otros pierden, y así es la economía en general. Y como lo dijo el presidente López Obrador, benditas remesas, y no, ¿qué haríamos con la economía de México? Exactamente. Lo dijo así de claro, Sí. a lo mejor estoy usando otras palabras, pero eso fue lo que dijo. Agradeció a los connacionales de que sigan sosteniendo en gran parte la economía de del México. país. Charo, ¿con qué nos vamos? Con eso, o sea, de que la confianza, sobre todo lo que esperar lo que venga en Estados Unidos, que eso va a ser Hay que estar con el ojo puesto. estos exactamente, porque eso habla de la percepción, o sea, la percepción es uno de los enemigos de todo ser humano en cuanto a... Porque luego empieza la especulación, ¿no? Y Exactamente. eso es parte de las cosas que deterioran. Muchísimas gracias, Augusto, por acompañarnos. Al contrario, un placer estar aquí, Trini. Gracias. Y por supuesto los estudios ahí sobre las violencias y los delitos están en la red transparente. Muchísimas gracias, Charo. Que los lean. Así es. Muchísimas gracias, al contrario, Iván, es un gusto. Buenas gracias. noches. A usted por habernos acompañado, gracias. Que tenga